Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y termina diciendo Pedro, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Señor, queremos darte las gracias una vez más por reunirnos en este lugar. Nos la dicha, la bendición de estar ante tu presencia para ser consolados, para ser exhortados, para ser guiados. Todo con el fin de que tu nombre sea más exaltado, sea más glorificado y mostrado en nuestras vidas. Por esta razón, Señor, y solamente por ella, para que tu nombre sea exaltado en la vida de tu iglesia, te pedimos una vez más que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hablar el corazón de tu iglesia y puedas también hablar a los amigos o amigas que están hoy entre nosotros que no te conocen. Que tu nombre, oh Dios, sea exaltado una vez más al predicar tu bendita y sagrada palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a hacer una declaración que creo que todos estaremos plenamente de acuerdo. Es la siguiente. Todos sufrimos. Todos sufrimos. Es muy claro ver que el sufrimiento es inevitable. De que el sufrimiento, el dolor y la angustia visita la vida de todos los hombres. Este dolor tiene muchas formas, muchas maneras. Algunas son enfermedades, algunas son problemas económicos, problemas relacionales, quizás con algún hermano, algún padre, madre, algún familiar o con tu pareja actual. Ese sufrimiento también toca la puerta y dice, aquí estoy, en forma también de muertes de familiares muy queridos, muy cercanos. Y podríamos decir de tantas formas diversas en las cuales lamentablemente el hombre sufre. Sufre. Incluso cuando el justo vive piadosamente, dice la palabra, sufre. Incluso cuando el hombre decide vivir para la gloria de Dios y servirle, sufre. El sufrimiento es inevitable. Y aunque sabemos esto, nunca deja de doler. Pero quiero decirte hoy algo, querido hermano y amigo. El sufrimiento no es el fin. Porque aún en la peor dificultad hay esperanza, porque aún en el peor dolor hay consuelo. Y por esta razón, y solamente por ella, es que existe la primera carta de Pedro. Ustedes dirán, ¿pero por qué, hermano? Bueno, porque la audiencia a la cual Pedro escribe es una audiencia que sufre. Es una audiencia atribulada. Es una audiencia perseguida, rechazada. Es una audiencia que sufrió la injusticia de habitar o existir en un mundo caído. Porque este sufrimiento también viene a veces en forma del pecado de otra persona. Por cuanto mi prójimo no teme a Dios y es rebelde a Dios, produce sufrimiento en mi vida. De muchas formas y maneras, esta audiencia a la cual Pedro escribe es una audiencia que sufre. Y saben algo, cuando uno ve a una persona sufriendo,
la primera pregunta que tú te haces, si tienes algo de humanidad al ver algo sufriendo, es, ¿qué le digo? ¿Qué le puedo decir para consolarlo? ¿Qué hago? Es como tener a una persona ante tus ojos que humanamente tú sabes, la ves hoy, quizás mañana no la vas a ver y te preguntas, ¿qué le puedo decir? En su leche de muerte, ¿qué puedo decirle? Lo maravilloso y consolador del evangelio en el cual creemos, confiamos, es que no guarda silencio en el sufrimiento. Porque Dios no guarda silencio en nuestros dolores, en nuestros padecimientos. Él no guarda silencio porque la palabra evangelio, como lo dice hermano, es una buena noticia. Es una noticia tan grande, tan sublime, que ni siquiera la muerte misma puede opacar su luz y su gracia consoladora. Y saben algo, cuando el sufrimiento toca nuestra puerta y nos recuerda que está ahí, y de repente entra en nuestra casa, ¿no? Entra a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, y comienza a desordenar un poco la habitación de nuestro ser. Una de las cosas o consecuencias del sufrimiento en nuestras vidas es que nuestra identidad y valor, ¡pum!, se quiebra. A veces el sufrimiento llega a trastocarnos tanto que luego nos preguntamos, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué valgo? ¿Qué soy yo? ¿En dónde está mi valor? Y comenzamos a padecer depresión, angustia, tenemos muchas dudas y muchas preguntas, muchas de ellas no respuestas, incluso cuando ante Dios nos presentamos. Por eso considero que el sufrimiento, una de las cosas que produce en la vida humana, cualquier persona, no simplemente a los de cristianos, a cualquier persona, es que toca nuestra identidad y valor como persona. Luego tú sientes como que te falta algo, algo tú necesitas, y eso es lo que duele. Por esta razón, cuando leemos la primera carta de Pedro, es interesante y maravilloso darse cuenta que lo primero que Pedro hace al hablar a una iglesia que sufre y que padece es decirle lo que ellos son. Es recordarle quiénes son ellos, cuál es su valor, en dónde se encuentran, en dónde se hallan. Y sabes, la identidad, porque hablamos de eso, la identidad es muy importante, es algo vital. Es necesario saber cuál es nuestra identidad, en dónde está depositado nuestro valor, sobre todo en momentos de dificultad y de aflicción. Porque escucha bien esto, ya que la identidad, la identidad no solamente define la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos, sino que además nos guía o da dirección a lo que debemos ser. ¿Escuchaste bien eso? Saber quién eres o qué somos no solamente es o tiene que ver con la forma en la cual nos percibimos a nosotros mismos, sino que también nos guía y nos da dirección a lo que debemos ser. Por esta razón, el argumento de esta predicación es el siguiente. Por la sangre de Cristo somos el pueblo de Dios. Repito, por la sangre de Cristo somos el pueblo de Dios. Y el título de este sermón es, esto es lo que somos. Repito, esto es lo que somos.
En un mundo donde parece que nadie sabe lo que es debido a la corriente relativista, donde cada quien define qué es o lo que quiere ser. Bueno, yo me quiero un animal, un perro, los famosos Terian, ¿no? Me creo un perro, bueno, soy un perro. Me creo un lobo, soy un lobo. Parece adorable, pero es toda una fantasía. Tú no puedes definir por ti mismo lo que eres, ya que tú no defines la realidad. Solamente Dios lo hace. Y por medio del Evangelio conocemos una realidad muy hermosa, que debe ser recordada para nuestro consuelo y ánimo. Y en el bosquejo, o los puntos que vamos a tratar, tenemos dos. El primer punto es, somos extranjeros en esta tierra. Somos extranjeros en esta tierra. Y el segundo punto es, somos elegidos por sangre. Somos elegidos por sangre. Sin más preámbulo, vayamos entonces a nuestro primer punto. Somos extranjeros en esta tierra. Versículo 1. Como leímos hace un momento, esta carta comienza con una salutación. La salutación es un saludo. Y en toda carta del Nuevo Testamento vamos a tener esta primera sesión. Y como siempre digo, y de hecho me ha tocado la oportunidad o el privilegio providencialmente, porque no siempre, o realmente no siempre ha estado como digamos, comienza tú, pero me ha tocado comenzar diferentes cartas en saludos y me he dado cuenta de que la predicación expositiva secuencial nos lleva a predicar esos textos que quizás ignoraríamos, debido a que predicamos o tratamos de predicar todo el consejo de Dios. Incluso en un saludo como este podemos hallar palabras de aliento, palabra de consolación y de exhortación. Esto solamente de recordarte una cosa muy importante. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es el aliento de Dios y tú y yo la necesitamos. No, ese texto no me parece tan agradable, es un poco extraño, complicado. Es palabra de Dios. Léela, medítala y pide a Dios que te hable por medio de ella. Y este saludo, de hecho lo compartía con un hermano en la residencia esta semana. Yo le decía, mira, vamos a predicar primera de Pedro. Y él dijo, ok, ¿qué pasas a predicar? ¿El saludo? Me dijo, ¿el saludo? Sí, déjame contarte un poco de lo que pude ver durante la semana. Y él me decía, wow, al final me dijo, wow, hermano, ese pasaje está poderoso. Y yo le decía, y es un saludo, imagínate. Y nada más es el saludo de la carta. Y sí, hermano, Pedro habla siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero habla con el pleno conocimiento del contexto en el cual ellos se encuentran. Y esta iglesia a la cual Pedro escribe, si ustedes se dan cuenta, cita diferentes regiones: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y estas regiones son lo que hoy se conoce como Turquía. Estas regiones en el tiempo en el cual Pedro habla eran regiones que estaban bajo el dominio romano. Así que la cultura que se experimentaba, la cultura que había, la forma de pensar, la forma de vivir, era romana. Están bajo esa influencia romana, como algunos dicen, una cultura greco-romana, porque había una mezcla ahí del pensamiento griego con el pensamiento romano. Por lo tanto, la audiencia a la cual Pedro escribe, y es importante que tomes nota de esto si estás escribiendo, porque vamos a predicar toda esta carta, estos hermanos eran en su mayoría gentiles, no eran judíos. Sí habían judíos, y ahí la forma en la cual Pedro hace en su carta diferentes referencias a pasajes del Antiguo Testamento. Sí habían algunos judíos, pero su mayoría era gentil. ¿Y por qué este detalle es importante? Porque la forma en la cual Pedro habla a esa mayoría es una forma judía. Es un lenguaje judío. Su expresión se halla en el Antiguo Testamento, aún en el versículo 1, cuando les dice,
extranjeros de la dispersión. Y quizás esa expresión usted dice, ya va, pero extranjeros, ¿por qué? ¿Son judíos fuera de su tierra o hay algo más? Bueno, la verdad es que algunas versiones son más claras cuando dicen, escribo a los que viven como extranjeros, a los que son extranjeros en Ponto, Galacia, Capadocia y en Asia y en Bitinia. ¿Saben algo? Este título no puede ser ignorado. Y de hecho el primer punto de este sermón es justamente este. El darnos cuenta cómo Pedro comunica a la iglesia quiénes son. Y lo primero que hace es decirle, ustedes son ¿qué? Extranjeros. Ustedes son peregrinos. Ustedes están de paso en esta tierra. Ahora la pregunta sería, ¿por qué es importante ver, entender y reconocer esto? Hay muchas razones, hermanos. Y una de ellas, y las que vamos a ver a lo largo de la carta, es que Pedro le dice a ellos, recuerden que ustedes no son de este mundo. Por eso el mundo los rechaza a ustedes, por eso ustedes están sufriendo. Y cuando les invita a vivir una vida santa, una vida diferente a la del mundo, lo hacen en base a qué? A que ellos no pertenecen a este mundo. Que su forma de ver y entender el mundo no es la misma que la de ellos y que por lo tanto esa guerra o esa discordia o separación es inevitable. Es inevitable. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, hemos de reconocer que aún siendo cristianos se nos olvida a veces esta realidad. Se nos olvida que nosotros, sí, nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tristemente, muchos de nosotros hemos llegado a crear un nido muy cómodo en este mundo, al punto en el cual cualquier dificultad o aflicción de esta vida presente llega a perjudicarnos de una manera y de una forma tan destructiva como aquella que el mundo experimenta. Hemos llegado a depositar nuestro valor y propósito equivocadamente en las cosas de este mundo. Y sí, tú eres cristiano, pero te sientes muy bien cuando dices, yo soy pastor. Yo soy predicador regular de mi iglesia. Yo soy licenciado. Yo soy abogado. Mira, yo tengo un trabajo que estoy ganando tal dinero. Mira mi vehículo, mira mi moto. Y aquellos que no pueden presumir este tipo de cosas, al menos desean tener eso para presumir y decir, ahí está. Esto es lo que soy. Esto es lo que valgo. Tristemente, aún los cristianos se sorprenden con una cosmovisión y una forma de vivir materialista. Quiero decirte que Dios no es materialista. De hecho, cuando buscaban a Jesús para darle un trono, Jesús dijo, hey, deténgase, deténganse. Yo no he venido a buscar un trono. Dice Jesús que este reino humano no era su reino. Ahora te pregunto yo a ti, querido hermano y hermana, ¿este reino es tu reino? ¿O vives para un reino diferente? ¿Vive con tus ojos puestos en lo eterno? ¿O pasan demasiado tiempo observando y colocando su esperanza en lo temporal? ¿Saben algo? Yo cuando era bastante joven, algo que hoy día me da un poco de risa. ah, Yo me río, aunque seguramente para el Señor es algo muy lamentable. Bueno, que el Señor es muy paciente con nosotros, muy paciente. Había un tiempo en el cual
En ese tiempo se predicaba demasiado el tema de la venida del Señor, que Cristo viene pronto. Desde una perspectiva escatológica diferente a la que considero que hoy tengo en relación a eso, pero eso era como, imagínense, a cada rato, Cristo viene pronto, y amén, Cristo viene pronto, lo sigo creyendo. Cristo cada día que pasa, Cristo está más cerca y su palabra se cumplirá. Pero ¿sabes qué hacía yo en estos tiempos? Le decía algo así a Dios como que, bueno, Señor, ven, pero dame chance, Señor. Dame un chance. Yo todavía estoy muy joven, yo quiero crecer, quiero lograr cosas en este mundo, quiero casarme, quiero tener hijos. Como que, Señor, ven, pero aguántate. Wow. Y de alguna manera, si ustedes se ponen a pensar, así pensamos a veces. Porque cuando tu esperanza, valor, propósito o incluso tus emociones descansan en lo terrenal, tú estás diciendo o le estás diciendo al Señor, Señor, yo no soy peregrino o extranjero en esta tierra. Yo ya hice una casa. Y no, hermano, no hagas una casa en este mundo. Porque por algo el Señor te dijo a ti y a mí, me voy, pero no me voy a hacer nada. Voy a preparar morada para ustedes. Porque en la casa de mi Padre hay lugar, hay espacio. Hermanos, necesitamos recordar que somos peregrinos extranjeros en esta tierra. Pero así, estamos en este mundo, tenemos que cumplir obligaciones, debemos trabajar, estudiar. Sí, claro que sí, debemos hacerlo, pero hacerlo para la gloria de Dios. Y la forma en la cual tú te das cuenta, porque a veces decimos con cliché, bueno, yo hago por la gloria de Dios, sí, esto lo hago por la gloria de Dios, sí, ¿en serio? Te pregunto, ¿pasas tiempo con Dios? ¿Te deleitas en su presencia? ¿Le amas? ¿Amas a Cristo? ¿Pasas tiempo con Él? ¿Meditas su palabra? ¿Te deleitas en la comunidad de gracia al estar acá con tus hermanos? ¿Hayas gozo y deleite en eso? Si la respuesta es como que, ay, bueno, a veces, o bueno, la verdad es que no. Yo vengo porque me invitan. Entonces te pregunto, ¿cómo entonces un hombre o una mujer que no está cautivado por Dios, que no ama a Dios profundamente, puede decir que lo que hace es por la gloria de Dios? Necesitamos recordar que nuestra ciudadanía no es la de este mundo, que nuestra ciudadanía es real. Y digo real porque sí, tiene que ver con la realeza divina, que nuestra morada no está aquí en este mundo y que tú y yo debemos cuidarnos y preguntarnos si vivimos como eso, como un extranjero. Saben, muchas personas han salido de este país y es increíble ver venezolanos en todo lugar, en todo sitio hoy en día. Hay venezolanos en la NASA, hay venezolanos en programas de televisión, hay por todos lados. Se han regado por todo el mundo prácticamente los venezolanos. Y sabe algo, aunque los venezolanos que han salido de este país, muchos de ellos ya tengan ciudadanía en el lugar en el cual ellos se encuentran, pregúntale si se siente polaco, pregúntale si se siente americano, pregúntale si se siente realmente un colombiano. ¿Tú crees que porque tengo una cédula o un pasaporte de esa nación quiere decir que ellos realmente consideran o realmente piensan que esa es su casa o su morada permanente? No. De hecho, muchos de ellos extrañan
ver a la gente que tenían en su nación, en su país. Y muchos de ellos anhelan y desean volver a su nación. Porque sin importar lo que tengan o lo que logren, muchos de ellos seguirán siendo venezolanos. No importa cuántos años estén fuera del país, ni cuánto logren, ellos son venezolanos y seguirán siempre siendo extranjeros afuera de este país. De igual manera, hermano, no importa qué tantas cosas podamos lograr, ni cuánto tiempo Dios les plazca darnos en este mundo, si somos de Él, y veremos adelante por qué somos de Él y somos escogidos por Él, entonces siempre seremos extranjeros. Y así como ese venezolano anhela volver a su patria, tú también debes sentirte y debes anhelar ir a tu patria, ir a tu casa. Por esta razón, Pedro les recuerda a ellos lo que son. Son extranjeros y peregrinos. Y en el mismo capítulo 1, por eso dice, conducíos pues con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero Pedro no queda ahí. Pedro no solamente le llama a ellos peregrinos o extranjeros que están regados por el mundo, sino también le llama los elegidos. Versículo 2. Veamos al siguiente punto, somos elegidos por sangre. Aquí le dice lo siguiente, y este texto es tan profundo. Dice, los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. La segunda, el segundo título, y esto es identidad de la iglesia a la cual Pedro escribe, es ustedes son los elegidos. Ustedes son los escogidos. Y saben algo, esta palabra es tan importante en el texto, no solamente porque se la da a ellos, sino porque de hecho, recuerda, Pedro hace constante alusiones al antiguo pacto. ¿Cuántas veces Dios no le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que ellos habían sido escogidos por Dios? Muchísimo, ¿cierto? Yo le decía a Israel, ustedes han sido escogidos, yo los aparté para mí. Ustedes son mi pueblo. Yo los saqué del resto de pueblos y los escogí para mí. Es lo que Dios dice. Y Pedro dice literalmente que de igual manera nosotros la iglesia hemos sido también llamados por Dios, escogidos por Dios desde la eternidad. ¿Para qué? Para ser apartados, santificados por el Espíritu, con el fin de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pocas palabras, Él nos apartó para salvación. Y hermanos, necesitamos recordar que hemos sido santificados, hemos sido escogidos y apartados por Dios si es que hoy nosotros creemos realmente en Cristo. El primer texto dice, son extranjeros. Y dice Hebreos que de hecho, por la fe, Abraham, como anduvo en la tierra, como un extraño. Sí, Abraham era un extraño en la tierra. Y Abraham anduvo en el desierto, fue sacado de la casa de su padre. Dios le dijo, sal de ahí, porque te escogí. Sal de ahí, sal de la casa de tu padre, sal, porque yo te doy ahora una herencia. Al igual que Dios llamó, escogió y eligió a Abraham para llevar a cabo esta narrativa tan hermosa y gloriosa y darle las promesas que son cumplidas ahora en Jesús. Esto hizo que Abraham anduviera en la tierra como un extraño, como un extranjero.
Y eso es lo que somos nosotros ahora, extranjeros. Pero extranjeros, ¿por qué? Porque hemos sido escogidos y apartados por Dios. Por eso no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Somos de Dios. Y qué hermoso es pensar. Para mí esto es tan hermoso. Que a pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi rebeldía muchas veces contra Él, a pesar de que no siempre soy fiel y no respondo a la misma medida de lo que Él me ha dado, Él conocía mi nombre. Que antes de yo existir y caminar en esta tierra, antes que mi madre me diera a luz, ya Dios me conocía. Y me conocía como un escogido y apartado para ser rociado con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Te parece eso increíble? El Señor te conocía a ti y a mí, hermano, antes que todas las cosas que hoy vemos y disfrutamos existieran. Él nos conocía. Porque dice el texto, elegidos según la presciencia. O sea, siendo Dios, Dios, Él en su pleno y extendido y completo conocimiento nos conocía. Y en esa omnisciencia, así conocida teológicamente, Él nos apartó. Por esto la salvación es por gracia. Antes de que tú y yo incluso existiéramos, ya el Señor nos apartó. ¿Pero nos apartó para qué? Dice aquí, primero para obedecer. La obediencia es importante porque la obediencia es adoración. La obediencia es devoción. Y por eso Dios les dijo al pueblo, les dijo, antes de obedezcanme, dijo, deben amarme. Deben amarme con todas vuestras fuerzas, con toda vuestra mente y con todo vuestro corazón. Porque solamente cuando amas a Dios vas a obedecerle. Jesús también nos dijo, si realmente me aman, entonces van a obedecer lo que yo les digo, van a obedecer mis palabras. Si realmente queréis ser mi discípulo, Jesús también lo dijo, entonces deben andar como yo camino, como yo vivo. En pocas palabras, si has sido santificado, entonces tú debes vivir una vida santa. Por cuanto has sido apartado por Dios y has sido sacado afuera, con la palabra iglesia de hecho significa eclesia, sacados afuera, siendo consagrados por Dios, entonces tu vida y mi vida deben ser diferentes a la vida de este mundo. Y solamente en la práctica puede ser visible cuando tú obedeces a Dios y no te sometes a los preceptos, pensamientos y también mandamientos de este mundo. ¿Saben algo? La razón por la cual esta iglesia estaba pasando mucho sufrimiento, era que la cultura en la cual ellos se encontraban, el lugar en el cual ellos habían creído en Jesús, era una vida cívica que estaba unida a una religión pública. Fiestas, gremios, sacrificios a dioses locales, el culto al emperador, había un culto imperial como señal de lealtad. Y además, toda actividad llevada a cabo tenía que ver
o tenía que estar relacionada con un altar a una adoración y exaltación a un dios pagano. Ahora imagínate eso, como cristiano. Tú sabes que estos no son dioses verdaderos y que detrás de esto está el engaño y la mentira de Satanás. Y por lo tanto, como tú eres santo, comienzas a alejarte de este tipo de actividades, de desarrollo de la sociedad en la cual te encuentras. Y eso genera rechazo. De hecho, estos cristianos ya eran considerados en un sentido como una amenaza para el orden que había sido establecido, ya que no encajaban. Y esto, por supuesto, causaba presión, burlas y exclusión a estos creyentes. Y tú puedes pensar que hoy es diferente. La verdad es que no es diferente. Como alguien decía, quizás no vemos el día de hoy altares, ¿cierto? En cada sitio. Un altar acá, un altar allá. Pero la verdad es que la situación no ha cambiado. Todavía seguimos viviendo en una sociedad pagana e idólatra. En cada lugar hay altares y aunque tus ojos no lo ven, están en el corazón de las personas. Todavía está el altar del amor, ese amor pervertido, distorsionado. Todavía está el altar de lo que es satisfacer tus deseos más carnales y viles. Todavía está el altar del aspecto. Hay una adoración y exaltación a cómo las personas se ven. Muchos están adorando a estos dioses. Muchos adoran el Dios de la autocomplacencia. Y así podemos hablar de tantos dioses que todavía han sido levantados. Y de igual manera, como en ese tiempo, cada disposición, actividad, tenía que ver con un movimiento pagano, hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo. Tú envías tus hijos al colegio, a veces muy tranquilo y a veces contento. Ay, por fin, voy a descansar. Yo fuera tú, estuviera más bien temblando de miedo y orando al Señor para que guarde el corazón y la mente de tu hijo. Porque tus hijos los estás enviando a Roma. Y alguien decía, envía a tus hijos a Roma y tendrás romanos. ¿Qué tú crees que en tu colegio hay un altar de adoración a Dios? No, para nada. Y sí podemos hablar de otras esferas de esta vida, hermano. Debemos despertarnos y ya dejar de dormir, ser tan ignorantes, tan torpes y estar conscientes de que este mundo no es amigable, no, es hostil a la verdad del Evangelio, es hostil a Cristo. Y por lo tanto, tu deber y mi deber es que obedeciendo a Dios podamos nosotros los santificados poder santificar y apartar también a este mundo para la gloria de Cristo. Es ser una influencia, ser una luz en medio de tantas tinieblas y oscuridad. Pero la razón por la cual podemos hacer esto es porque nosotros somos un pueblo distinto. Somos un pueblo diferente. Y ahí donde está esa parte tan gloriosa, donde el texto dice, somos rociados. Escucha bien, no con la sangre de una oveja o un carnero o un toro, como se hacía en el antiguo pacto, sino, escucha bien, con la sangre de Jesucristo. Somos cubiertos nada más y nada menos que con la sangre del Hijo, del unigénito, del perfecto y glorioso Hijo de Dios. Y su sacrificio es el que hace posible todo lo que hemos hablado hasta el momento. Ser santificados, escogidos, ser extranjeros, la sangre de Jesús tenía que ser derramada y fue derramada para que todo esto fuera posible.
Hermano, cada beneficio, cada gracia, cada don del cielo, cada bendición espiritual es posible porque Jesús derramó su sangre, porque Jesús murió por ti y por mí. ¿Y sabes qué está haciendo aquí Pedro? Pero está hablando con los hermanos y tiene en su mente lo que nos muestra Éxodo capítulo 24. ¿Y sabes qué pasa en eso capítulo 24? Lo que está sucediendo es que Dios hace un pacto. Dios hace un pacto con Israel. Pero ¿sabes qué fue necesario? Bueno, cuando leemos te das cuenta de que fue necesario un sacrificio. Dice Éxodo 24 de que el Señor mandó a sacrificar, elevaron un altar. Dice, Moisés escribió todas estas palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 pilares según las 12 tribus de Israel. Dice que ofrecieron holocausto, sacrificaron becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y luego dice que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció una de esta mitad de la sangre, la esparció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto, versículo 7, y lo leyó al pueblo, y el cual pueblo que dijo, todas estas cosas que Jehová ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? Dijo lo siguiente: he aquí la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En pocas palabras, es imposible un pacto sin derramamiento de sangre. La sangre o el sacrificio era necesario, porque no hay manera que un pecador tenga relación con un Dios santo y justo, al menos de que esa deuda que el pecador tiene con Dios sea saldada con derramamiento de sangre, con muerte. Por esto Jesús también, allá con sus discípulos, dijo, y esta es la sangre. Mateo 26, 28. Esta es la sangre que es derramada. Esta es la sangre. Por lo tanto, cuando Pedro hace esta reflexión y conecta lo que le dice a los hermanos con lo que pasó en el antiguo pacto, lo que está diciendo es, ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo escogido. Ustedes son el nuevo pueblo, el pueblo del nuevo pacto. Pueblo que existe y es posible porque Jesús derramó su sangre. Y la razón por la cual es necesario recordar quién soy yo y lo que soy en Jesús es porque cuando en este mundo perdemos personas, perdemos posesiones, perdemos relaciones y sufrimos o somos perseguidos y rechazados, cuando somos ignorados y despreciados, en esos momentos necesitamos recordar quién soy. ¿Sabes algo? A toda persona le duele
le duele el rechazo. Toda persona. Aquel que dice, no, a mí no importa lo que el mundo piense de mí. Yo soy autosuficiente. Esa gente que dice, nada, no me importa que la gente piense de mí, yo hago lo que hago, no me importa la gente, es mentira. Porque ninguna persona en este mundo es una isla. No es como que estás aislado realmente, no. Nuestro Dios, el Dios que nos creó, fue un Dios relacional. Y por lo tanto, sí, el rechazo de otras personas van a hacer mucho daño. Sí lo va a hacer. Pero en ese momento en el cual somos rechazados, debemos recordar que hemos sido aceptados en Jesús. Ese momento en el cual perdemos algo, sea lo que sea lo que sea, familiares, personas, eh, oportunidades de trabajo, dinero, en esos momentos en los cuales el mundo parece que nos ha arrancado todo, recuerda que Jesús es nuestro mayor galardón. Y que como dice David, mis cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Que sí, aunque sufro, todavía tengo esperanza y tengo una victoria en Jesús. Y que cuando el mundo no da buenas noticias, cuando el mundo está en plena oscuridad, siempre hay una luz que alumbra. Y esa luz es la esperanza que Jesús da y sigue dando a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano, no es algo poco importante, es necesario recordarte a ti mismo quién eres. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu valor en Jesús? Y date cuenta de que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza en este mundo, sino que nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paz trasciende, está por encima de todas las cosas. De que no estamos solos, de que hemos sido apartados, hemos sido escogidos, hemos sido amados. Y que en eso, hermano, en Jesús, en la elección de Dios y en la santificación de su Espíritu Santo, se haya vaciado todo lo que realmente somos. Guardémonos de depositar identidad en ministerios, en cuanto ganas al mes o que has logrado hasta este momento de tu vida, porque todos en un momento nos decimos, qué vida tan decepcionante, ¿no? No sé qué edad tienes ahorita, pero quizás te dirás, yo para esta edad pensaba que iba a tener una vida, como le llaman algunos, libertad financiera. Yo pensé que esta edad yo iba a ser libre, yo iba a ser, iba a experimentar libertad financiera, pensé que iba a tener mi vida arreglada, pero no es así. Sí, en este mundo pasan cosas como esas y no todo lo que planificamos se logra, pero no hay problema porque ya nosotros en Jesús hemos sido enriquecidos abundantemente. Y por eso Pablo dice que hemos sido enriquecidos en gran manera en lugares celestiales. Así que hermano, el problema no está en escasez, el problema no está en el dolor o en la pérdida, el problema está, o nuestro problema muchas veces es que nuestra mirada no ha sido colocada en el lugar en el cual todo lo tenemos, en los cielos, en lo eterno. Y por esta razón el final me parece tan interesante. Y cuando me di cuenta de esto, sentí que había descubierto algo muy hermoso. El final de esta salutación es la siguiente: gracia y paz sean multiplicadas. Te pregunto, ¿entendiste lo que leímos? ¿Entiendes eso? Lo leo nuevamente. Gracia y paz os sean multiplicadas.
¿qué no dice Pedro? Primeramente vamos a pensar en eso. Bueno, Pedro no dice que la gracia y la paz les alcance a ustedes. Que la paz y la gracia de Dios los visite. No, Pedro no está diciendo eso. Lo que Pedro sí está diciendo es que esa gracia y paz que ustedes ya tienen en Jesús se multiplique. Es lo que está diciendo. Y recuerda, esta iglesia estaba sufriendo mucho. Estaba sufriendo mucho. Sufriendo de muchas maneras, de tantas formas. Y aún en el sufrimiento, estos hermanos tienen la paz y la gracia del Señor. Así que no importa qué tan golpe o qué tan duro sea el golpe que esta vida nos dé o qué tan fuerte sea el sufrimiento que estemos padeciendo en este momento, la gracia y la paz de Dios siempre nos acompaña. Siempre, siempre. La paz, el salón de Dios, puede dar paz a tu corazón. Te puede hacer vivir en contentamiento y deleite pleno en Jesús. Porque esta paz, dijo Jesús, es una paz que el mundo no puede dar y que cuando Él la da, cambia, cambia tu vida. Pero solamente es posible por medio de Jesús. Porque dice la palabra que ya hay paz para con Dios por medio de Cristo, el cual murió y por lo tanto es el mediador entre Dios y los hombres. Pero también, hermano, la gracia. Esta palabra, la gracia, particularmente para mí creo que es la constante de la vida cristiana. Porque todo es por gracia. Todo. Vivimos por gracia, caminamos por gracia, creemos por gracia, amamos por gracia. Experimentamos el beneficio de conocer a Jesús, de conocer a Dios por gracia. Tenemos una iglesia local, tenemos hermanos acá con nosotros por gracia. Tenemos una familia por gracia. Algunos de ustedes tienen hijos por gracia, esposos por gracia. Todo es por gracia. Y sin la gracia de Dios, nada de lo que tenemos lo tuviéramos si no fuera por gracia. Por gracia. La gracia o la verdad de la gracia ciertamente puede ser humillante, porque sí nos humilla. Porque si todo es por gracia y nada es por mérito humano, no hay de qué gloriarse, sino solamente en Jesús, que es el que abre la puerta, las compuertas del cielo para que seamos bendecidos con la gracia de Dios. Pero no solamente humilla y quebranta y acaba con el orgullo humano, puesto que también es el gran consuelo de hombres y mujeres que han depositado su confianza en Él. Porque si todo es por gracia y no por lo que yo hago, entonces por la gracia de Dios vamos a permanecer hasta el día en el cual Él nos llame. Y por la gracia del Señor. Y tan importante es esta palabra para el comienzo de una carta donde hay tantas demandas. Por la gracia de Dios, tú y yo vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a obedecerla y vivir a la luz de ella. Por la gracia de Dios, corazones quebrantados serán consolados una vez más. Por la gracia de Dios, los cristianos vivirán una vida santa y piadosa para la gloria de Cristo y el beneficio de un mundo que necesita urgentemente la luz de Jesús. Por la gracia del Señor. En aquel día, esta iglesia que tiene mancha y arruga será presentada perfecta ante Él. Cuando crees que no tienes nada,
Cuando llegues a pensar de que todo el mundo te ha rechazado, de que estás solo, recuerda, hay gracia en el trono de Dios. Y conozco a una persona que en sus peores momentos Dios me ha dado la siguiente palabra: la gracia del Señor es suficiente. Y siempre será suficiente. Porque esta gracia es posible por el omnipotente, glorioso y altísimo Jesucristo. Así que, hermano, hermana, te pido una vez más, ve a Jesús. ¿Sufres? ¿Padeces? ¿Tienes dudas y preguntas? Ve a Jesús. Y que la gracia de Jesús te sostenga, te levante y te permita seguir caminando en esta carrera de la fe. Querido amigo, amiga, persona que hoy tiene la oportunidad de acompañarnos acá, quiero decirte que hoy una vez más has tenido el privilegio, la oportunidad tan grande que hoy, sí, hoy muchos ya no tienen. Una vez más, porque no ha sido la primera seguramente, una vez más has escuchado hablar del Evangelio. Y quiero decirte esto de parte del Señor, porque el Señor lo dice. Cree en Jesús y serás salvo. Lo rechazas, dice la palabra que ya has sido condenado. Así que ven a Jesús, búscale antes que sea demasiado tarde, porque hoy ya para muchos ha sido tarde. Oro al Señor para que sus almas actualmente perdidas y sin Cristo y sin esperanza puedan conocer lo que hoy por gracia podemos conocer.